Bien, amigos, como ustedes saben, el tema que nos convoca en estos días es el asunto de la posible. Vamos, nos dicen que ya estamos ahí. Noticias y nos vamos hasta la cabina de Radio Nacional. Ahí está don Alberto Cuquín ya desarrollando información. Adelante, don Alberto, lo escuchamos. Muchísimas gracias, Jennifer. Efectivamente, amigos de TV Perú y Radio Nacional, estamos enlazados en nuestra plataforma de noticias. Vamos a dialogar brevemente aquí en esta señal con ustedes, con el doctor Luis Alberto Salgado. Es una persona bastante renombrada, es un abogado, ex procurador supranacional del Estado peruano. Él tiene opiniones también importantes que ofrecer respecto al posible indulto ante la solicitud presentada por la familia de Alberto Fujimori sobre el posible indulto al ex gobernante. Estamos justamente dando la bienvenida, doctor Luis Alberto Salgado. Bienvenido a TV Perú y a Radio Nacional. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, don Alberto Cuquín. Gusto de verlo y a gusto. Buenos días también. Gracias. ¿Cómo le van? Mucho gusto estar aquí en Radio Nacional. Gracias. Sus primeros comentarios respecto a esto que ha polarizado un poco el asunto, ha generado una polémica, unos a favor, otros en contra. Hay encuestas que dicen que algunos estarían a favor, la gran mayoría en contra. ¿Usted qué opina? Bueno, yo ya he declarado sostenidamente sobre la base de un análisis muy racional, muy sereno, pero también con mucha convicción. Yo creo, y lo he sostenido, que el indulto a Alberto Fujimori, tal como conocemos por los indicios, los antecedentes, definitivamente no procede. Y por varias razones. Aquí hay dimensiones y aspectos de carácter ético, morales, políticos, jurídicos muy poderosos y muy contundentes, jurisprudencia internacional, aspectos y dimensión de salud de la situación del señor Alberto Fujimori, del reo en cárcel, esto que es de la mayor importancia determinar. Entonces, mi opinión en este sentido es que, aparte de polarizar al país, es que sería muy negativo para la justicia, para el derecho y sobre todo para las bases del Estado-Nación que queremos construir. El juicio al señor Alberto Fujimori fue con todas las garantías del debido proceso, donde él fue condenado por graves crímenes, homicidio calificado, secuestro agravado, y no olvidemos corrupción, Ahora, de mayor importancia. Para que nuestros amigos tengan una visión mucho más completa. El tema es que la familia sostiene que tiene que ser un indulto humanitario, los hijos piden eso, y que este indulto sería el perdón a la pena, pero no al delito. O sea, no se le perdonan los delitos, se le perdonan la pena, digamos. Claro, pero que hay un tema, claro, efectivamente, en teoría, y por eso es muy extraño, y desde el punto de vista procedimental, muy irregular, porque este procedimiento es riguroso. Esto no es la voluntad solamente del presidente, porque a él se le ocurre, porque desea. Es un procedimiento establecido taxativamente. Así es. Entonces, aquí hay un primer elemento, don Alberto, que hay que tomar en cuenta. El señor Fujimori no ha firmado la solicitud de indulto. Lo han hecho sus hijos. O sea, y esto es un caso... Lo que dice un periódico que coincidiría con la recomendación de Vladimiro Montesinos. Porque Montesinos le dijo, tú no firmes, no pidas. Bueno, pues, algo así. Pero claro, porque eso es un reconocimiento fundamental de culpa, de los actos dolosos graves que se han cometido. Entonces, esto es una primera situación que no es un formalismo legal, don Alberto. Esto es una cuestión de fondo porque transmite un mensaje y a la larga sería utilizado muy gravemente en contra del Estado de Derecho, en contra de las mismas víctimas de los actos graves cometidos por Alberto Fujimori como miembro de una empresa criminal conjunta, ¿no? Doctor, lo que querría decir en todo caso es que primero tendría que reconocer el delito, que lo están desconociendo, ese es otro para luego pedir el efectivamente, indulto, ¿no? Augusto, aquí hay un tema de fondo. El señor Alberto Fujimori no ha expresado propósito de enmienda, no ha expresado arrepentimiento, no ha expresado lo que se llama en otros términos un acto de contrición, un pedido de perdón y de disculpas, porque eso es fundamental, no solamente desde el punto de vista del procedimiento y para la justicia y a los efectos de pretender suspender, vale decir, es una forma de impunidad, la sentencia de 25 años, no a prisión por la cual ha sido condenado, sino a las mismas víctimas supervivientes, a los parientes, a los hijos, a las madres, a la esposa, de aquellos que fueron torturados, encarcelados y finalmente descuartizados y sepultados. Una pregunta en relación con este caso y muy breve, es decir, ¿cómo reaccionaría ante un eventual indulto la comunidad internacional de la que usted incluso ha formado parte? Ese es otro tema gravísimo.
Yo lo he dicho y sostengo con el debido respeto a la investidura presidencial y se lo envié al presidente Ollanta en un correo electrónico en diciembre del año pasado, con copia al actual presidente del Consejo de Ministros, que era ministro de Justicia entonces, y a la viceministra, que actualmente es la ministra. Ellos saben perfectamente que ese indulto no procede, porque desde el punto de vista del análisis de la situación humanitaria o de salud del señor Fujimori, que es clave, ¿no? Para determinar, aparte de no haber suscrito, de no haber firmado la solicitud de los hijos, es una cuestión que la Corte Interamericana se ha pronunciado clarísimamente a través de jurisprudencia en casos Barrios Altos, casos La Cantuta, que son casos paradigmáticos a nivel internacional, que no procede el indulto a violadores de derechos humanos. Es clarísimo. Gracias a los amigos de TV Perú, la plataforma de noticias. Muchas gracias, Jennifer. En cualquier momento nos enlazamos como siempre. Gracias y muy buenos días. Bueno. Bien, ahora continuamos en radio. Seguimos en Radio Nacional. Sí, ¿De hemos acuerdo? estado en televisión. Bien. De acuerdo. No ha terminado la entrevista, doctor Salgado. Bueno, bien, me parece muy bien. Decía, digamos que los argumentos jurídicos que se han expresado, los planteamientos legales, a veces puede estar chocando con las consideraciones de tipo humanitarias, ¿no? Porque finalmente, digamos, algunos dicen, y el argumento que yo recojo, a pesar de que yo soy un duro y admito un durísimo crítico, y lo soy, de la gestión de Alberto Fujimori, al punto que muchas veces he confrontado directamente con él, y recuerdo la escena de Chaquicocha, ¿no? Donde nos entablamos entre Fujimori y quienes habla una discusión bastante dura. Hay pues sentimiento de los peruanos, ¿no es cierto? De que claro. La gente dice, pobre hombre, va a morir en la cárcel. No, nadie debe morir en la cárcel. Nadie debe morir en la cárcel. Pero lo que sí quería destacar, en medio de todo este sentimiento de... Y nadie debe ser asesinado tampoco, ni torturado. Claro, ni en la cárcel ni fuera de la cárcel. Siendo presidente de un país que controla el poder, con mayor razón, no haber primero evitado, ¿no es cierto? Evitado obligado a respetar la vida y la dignidad, la es el jefe de existencia Estado. del Grupo Colina. Así es. ¿No es cierto? Claro, porque ahí sí se hicieron a los tontos, nadie quería verlo del Grupo Colina, y estos seguían matando gente de manera extrajudicial, eliminando gente, secuestrando y matando. Pero además fueron felicitados, conmovidos y ascendidos por el mismo señor Alberto Fujimori. Correcto, y eso estamos totalmente hay que recordarlo bien, ¿ah? En este contexto creo que hay que recordarlo. Claro, y me imagino que el presidente de la República tomará en cuenta esas consideraciones. Pero, para evitar esa parte, la parte humanitaria, porque finalmente es lo que a veces también hay que analizar sin dejar de lado, la familia dice, mire, solo queremos de la parte humanitaria. Él está con un cáncer no terminal, pero sí agresivo, los genes, ¿no? Dicen que lo puede llevar. Las condiciones carcelarias, en su opinión, que tiene Alberto Fujimori, son particularmente especiales. No sería absurdo decir que son terribles, ¿no? Sí, usted me trae aquí la careta de aquella época en la que aparece el video, la Fuji farsa número 2, donde aparece Fujimori vivito y goleando en la prisión, ¿no? ¿De qué mes? Mayo 2010. Pleno gobierno de Alan García. ¿Eh? Así nomás, aquisito nomás, sí. ¿no? Con 400 metros que tiene ¿no? 400 metros cuadrados tiene su casa. Pero su casa prisión. Sin contar los espacios de cultivo, que son más o menos aparte que se permite sembrar plátano. 1 hectárea. Sin contar los espacios. Claro, los otros espacios que puede transitar. Es una casa muchísimo más grande. Si ese privilegio, si esas condiciones la disfrutaran los 50 y tantos mil internos del país, colapsa el sistema penitenciario, ¿no? Es otra de las condiciones que, digamos, las condiciones carcelarias que podrían agravar su enfermedad, es otra de las causas por las cuales se podría pedir el indulto, y no es el caso. No es, de lejos, de lejos. A ver, don Alberto y Augusto, a la pregunta concreta directamente. Primero, una salvedad de carácter doctrinario, jurídico. El indulto es una prerrogativa presidencial establecida en muchas constituciones. Desde mi punto de vista hay que corregir algunas cosas porque creo que es un exceso, ¿no? Porque después de un procedimiento de justicia, y en estos casos sobre todo, dejar al albedrío de un jefe de Estado, por más que sea jefe de Estado en un Estado democrático, un perdón que ha significado como consecuencia de un castigo, de un proceso muy, muy largo, muy denso, muy riguroso y muy doloroso para las víctimas, esa es una prerrogativa y está ahí. Sin embargo, esa es una institución de un Estado democrático de derecho, por medio del cual el Estado o los gobernantes no tienen clemencia. El Estado se compadece ante una situación muy grave de un ciudadano que sea cual fuere su característica criminal,
¿no? Está cumpliendo una pena privativa de libertad. Esa situación de conmiseración y de clemencia que no la tienen las dictaduras de oprobio, ni las que sancionan, ni las que torturan, ni las que descuartizan, ni las que violan y permiten y apañan y encubren la violación, sí hay un Estado de Derecho. Entonces, esa es una primera tingencia, ¿no? Que no tuvieron clemencia ni conmiseración con las víctimas de los años 90, en este caso dirigidos y promovidos y controlados por el señor Alberto Fujimori. Eso es una primera tingencia. Lo segundo, los carácter humanitario. Claro, 4 hijos pueden presentar ellos lo que a ellos les parezca, pero un primer dato aquí es que el señor Fujimori no suscribe. Si él está tan mal, si está realmente en una situación de infrahumanidad como pretenden presentar, ¿por qué no firme el documento? Aquí hay un mensaje poderoso, muy fuerte, y no solamente no un mero habría formalismo. ningún motivo por no hacerlo. Así es. Bueno, como ningún dice, motivo racional, legal, como pero dice, aquí hay un escondido. Entonces aquí hay un mensaje también. Sí, claro, como adelante. dice justamente el doctor Salgado, el diario La Primera, ¿no? Que justamente juegan con el indulto y aparece tanto Montesinos haciendo guiños a Fujimori, porque Fujimori no ha firmado efectivamente. Entonces aquí uno ya encuentra una explicación el por qué sale Montesinos y le dice, tú no solicites, tú eres el jefe supremo, le dice, de las Fuerzas Armadas, o ha sido, y entonces como diciéndole, no pongas en juego tu dignidad, ¿no? Una cosa de esas, ¿no? Claro. El mensaje estuvo ahí. Pero el mensaje estuvo ahí, pues, claro. Entonces, y Fujimori efectivamente lo ha escuchado, Montesinos. Claro. Pero ¿sabe qué, don porque Alberto? no lo ha firmado. Como yo he sostenido ayer y lo he sostenido antes, este es un agravio y un insulto a la inteligencia y a la sensatez. Ellos creen que no nos hemos dado ¿No? cuenta. Sí, pues. Bueno, pues capaz creen que, algunos somos... Bueno, la caídos gente del que palco, delinque ¿no? y que Ahora, delinque esa magnitud. desde el punto de vista sustantivo del procedimiento, este documento, ¿no? Lo que han presentado los hijos, no firmado por Fujimori, Alberto Fujimori, que es un caso el indulto es personalísimo, es lo que se llama en derecho intuito persona, en razón de la misma persona que pide clemencia y perdón, reconoce sus crímenes, se arrepiente, paga la reparación, pide realmente perdón a quienes hizo daño. Entonces ahí se considera una situación, pero encima de ello tiene que tener una enfermedad terminal grave que no es la situación. Y este es el fondo del tema que tiene que analizar la comisión que preside Óscar Aizanoa, y he sostenido también con mucha claridad que desde este punto de vista, y comprobado que sea, como ya hemos visto, que el certificado médico o los análisis médicos que se han ido conociendo del Instituto Neoplásicas inclusive, de ninguna manera es un cáncer terminal. Ni de lejos es un cáncer terminal. Entonces, esto descalificaría ya el pedido de indulto, por lo cual creo que la comisión de Óscar Aizanoa debe rechazar de plano. Y este documento no debe llegar ni siquiera al despacho de la ministra Eda Rivas, y mucho menos al despacho presidencial. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, don Alberto Augusto, y que la opinión pública lo escuche bien. Aquí Radio Nacional, que se escuche en todo el país. Esto es un tema de fondo, de una formalidad sustantiva importantísima, tratándose de alguien que está diciendo, condenado a 25 años por gravísimos crímenes, y que la jurisprudencia internacional y la Corte Interamericana dice con claridad, no procede, en este caso el indulto, para tener en cuenta, por lo cual este documento, sí, ¿no? Pues. Esta revista, ahora, clarísimo. Yo quisiera agregar algo, doctor. Lo dice con claridad, ¿no? Sí, claro. Las condiciones carcelarias, digo, de privilegio como una cárcel tiene, dorada. Por supuesto, visita todos los días, le llevan ropa todos los días, le llevan la comida que quiere todos los días. 200 personas visitaban, yo mismo. Han hecho la campaña política, la campaña política ha sido desde precisamente, discúlpeme el paréntesis, antes de la pregunta, Augusto, con todo gusto la pregunta, yo presenté en mayo del año 2011 una demanda ante la Comisión Interamericana contra el Estado peruano, en este caso el gobierno de Alan García, por haber permitido, ¿no?, tanto la primera ministra Fernández, como el mismo Alan García, como Javier Velázquez Quesquén, como el Ministerio del Interior, ¿no?, que se convirtiera un centro y un comando de campaña. Así fue. Un comando de campaña, y eso violaba gravemente los derechos políticos de millones de peruanos. ¿Y qué quedó esa demanda? Bueno, ahí está por verse. Lo que pasa es que la gravedad, ya con los resultados, he preguntado, lo están procesando, eventualmente habrá una opinión ya, porque la gravedad cesó desde el momento en que ya un poco funcionó esa demanda que presentamos, y el presidente Ollanta debe recordarse muy bien de esto, porque ya cesó en ese momento de ser un centro de comando de campaña la presunta cárcel del señor Alberto Fujimori. Bien. Entonces, esos son antecedentes importantes que se agrega al hecho
de que este indulto no es un montaje, digo, la presentación de la presunta enfermedad del señor Fujimori, esto es realmente una ficción en cuanto a la gravedad para justificar y poner presión política indebida al presidente de la República por parte de quienes están vinculados, incluyendo, y lo he dicho anteriormente, la señora Keiko Fujimori recibió $10,000 mensuales de Montesinos y de Fujimori, dinero robado a todos los peruanos durante meses y años. Y ella fue procesada, investigada por este tema y que queda un poco en el tapete, ¿no? La pregunta era que estaba pendiente, que los hijos iban a querer desviar la atención en el sentido que hay cierto temor porque Fujimori se restablezca milagrosamente y participe en campaña. Y se están encargando de decir que no va a participar en ningún tipo de campaña y que se va a dedicar a cuidar de su enfermedad. Ese no es el asunto. Bueno, eso me suena a trabajo, sí, honestidad y tecnología, ¿no? Esto ofrecemos todo, decimos cualquier cosa, pero mi papá no firma el indulto, ni pide perdón, ni devuelve nada, y ya sabemos que afuera... Yo creo que ahí nomás debe radicar toda la duda que debemos de tener con relación a su comportamiento a posteriori. Porque esto significaría, un poco enlazando con lo que subyace a su pregunta, Augusto, este es un tema que la opinión pública debe sopesarlo bien. No olvidemos la desinstitucionalización perversa que se produjo durante los años 90 y que subsiste. O sea, siempre ha habido corrupción en nuestro país desde el comienzo de la República, pero la corrupción se entronizó en los más altos niveles del Estado con descaro, con cinismo y con arrogancia. Yo he dicho ya que Palacio de Gobierno lo convirtieron en una cueva de ladrones. Entonces, regresar y entregarle el poder, ¿no?, a ese grupo que realmente desgració a la patria, ¿no?, envileció a la nación y que torturó, mató y robó, es realmente muy grave. Y eso es lo que estamos en el tapete en este momento. O sea, el trasfondo y el mensaje que se daría es que se está indultando, ¿no?, a la tortura, al asesinato, al robo, a la exacción. En otras palabras, se está creando impunidad. Impunidad gravísima sin haber razones reales de fondo, ¿no? Muchísimas gracias al doctor Luis Alberto Salgado, ex procurador supranacional. Además es una persona muy vinculada en el mundo de los organismos internacionales, básicamente defensor de los derechos humanos. Tal suerte que ha sido para nosotros un honor tenerlo aquí en nuestra Muchas gracias. Emisora para compartir sus puntos de vista jurídicos y también obviamente políticos. Él también integra un viejo partido como es el Partido Aprista, ¿no es cierto? Así es, y mi vocación, ya que usted lo menciona, a todos los apristas auténticos, herederos del pensamiento, de la doctrina y la ética de Víctor Raúl Haya de la Torre, para que comprendan que este es un tema muy crítico y que a nivel nacional deben respaldar la campaña en contra de este indulto que sería una aberración jurídica y un despropósito contra la nación y los intereses del país, ¿no? Nosotros, como ustedes amigos saben, esta es una emisora de todos los peruanos, es una emisora, la primera emisora del Estado, pero fundamentalmente somos plurales, compartimos todas las visiones, ¿no?, las miradas de todos los sectores. Lo cual me parece muy bien, y en buena hora que así sea, don Alberto, y garantizar que los ciudadanos estén debidamente informados. Muchísimas gracias, doctor. Gusto verlo nuevamente.